Hemos oído hablar de ellos. Viven entre nosotros y con nosotros. Muchas veces llevan nuestra sangre, aunque no siempre la gente los quiera o los acepte como familia, aún siéndolo. A veces solo por ser diferentes, particulares, algo excéntricos, incomprendidos. Otras veces por ignorancia o miedo, pero desgraciadamente en muchos casos por odio y desprecio. Como hipnotizado aún por el placer prohibido, el placer... Cuando envejecen, y nosotros también, la sangre llama y a veces volvemos a sentarnos en la misma mesa. Pero muchos de ellos no vuelven a la familia. Prefieren haber sido olvidados. Yo tuve un tío así. Se llamaba Ramón. Conocí a mi tío en esta vieja casa, cuando yo era un niño y toda la familia vivía aquí, a la sombra protectora pero dominante de la abuela. El tío Ramón había sido el primogénito y creció mimado junto con mi madre, su única hermana, en esta misma casa. Lo recuerdo, caminando por los corredores, joven, presumido, elegante, fumando un cigarrillo. Cuando crecí y la familia se separó, empecé a verlo cada vez menos. Las diferencias familiares y luego las personales me alejaron del tío por muchos años. Cuando lo volví a ver era un anciano y ya casi me había olvidado de él y él de mí. Ramón era un hombre muy mundano, un poco dandy, siempre muy bien vestido, y sus ademanes eran claramente que era de una buena familia y muy bien educado. Y era una persona muy difícil de carácter. Por eso yo me fui alejando de él, porque él era sumamente susceptible y peleaba por todo. No me la llevo muy bien con mi tío. Mi tío es una persona que cuando está de buen humor, él es una persona diferente a cuando está de mal humor. O sea, nunca hemos tenido una relación muy estable porque somos, hola, ¿cómo estás? Hasta allí. O sea, desde muy pequeña sentí como pena de mi tío porque no entendía, o sea, que tenía que aceptar de que él era una persona afeminada, pues, o sea, que no era una persona normal como yo lo quería que fuera. O sea, no aceptaba esa manera de cómo él era. Mi tío Osvaldo ha sido una persona muy especial en mi vida. He aprendido muchísimas cosas de él, puesto que cuando yo tenía 14 años fue que lo conocí. No es un tío de sangre, pero es como si lo fuese. Cuando yo lo conocí como Osvaldo. Luego que empecé a interactuar con muchas personas que lo conocían por sus casas, por sus localidades, yo notaba de que lo llamaban Celia, porque en fiestas de carnavales siempre se vestía con atuendos muy alusivos a Celia Cruz y terminaba en algunas tarimas haciendo su performance. No tengo sobrinos que puedan decir, ay, si mi tío es gay. Son 37 sobrinos, pero yo no creo que ellos tengan el guáramo para decir que su tío Orlando Daza es gay. Lo sabrán como todo, ¿no? Eso está engavetado de que ellos sepan que yo soy gay. Mi relación con la familia, excelente. Toda mi familia, excelente. Si no hay ningún problema ni... Mayormente ahora tengo una familia más grande porque tengo sobrinos por montones y ya también tengo sobrinos nietos. Entonces la relación es excelente, mucho respeto, mucho cariño. Además creo que hay mucho reconocimiento silencioso de parte de mi familia de
de lo que pasó y de lo que es. Sí, un primo que está pendiente de mí, casi todos, y los sobrinos. Y la hermana mayor, Pilar, que siempre llego a casa y parece que estuviese casado. Servida a la mesa, para que su hermano pase y se siente con ella. Pero no recojo nada, porque es la época de antes, que los hombres éramos atendidos. Y ya no me ve, bajo ese mundo que me ve la gente, que es el muchacho alegre, que es el gay, que es el estilista, ¿no? Llegó su hermano y llevó pantalones. La situación para él cuando él no tiene así, por lo menos la comida y eso, yo por lo menos como su hermana le doy a veces una arepa en la mañana, al mediodía si tengo suficiente le doy un platico de comida y en la noche una arepa, porque más en la noche se come aquí es arepa. Eso y cuando él me dice, mana, consígueme un prestado, yo a veces le doy y él después consigue y me lo regresa, pues me lo da, porque sabe que la pensión ahorita es como un sueldo mínimo. Bueno, mi tío Félix se gana su vida al diario cosiendo porque le gusta mucho la costura. Él por aquí en una casa colabora haciendo limpieza. Y bueno, ese es el día a día de él, de todos los días. Plancha, lava, cose y dentro de lo que cabe teje sus gorros, pues sus bisuterías y eso para vivir a diario, pues. Claro, él ha sido desde pequeño un muchacho él le gusta mucho trabajar, hacer limpiezas y cosas de eso, pues, como todo lo que es como de mujer, pues. Pero nunca hemos renegado de él ni nada y siempre le apretamos apoyo y eso en sus cosas que le pasan y eso. Como Ramón no tuvo nunca que trabajar, era una inmadurez total, era un niño. Ni siquiera un adolescente, un niño. Cuando Ramón llegó aquí a Villarribelo, venía muy bien preparado porque había estado viviendo afuera del país, en diferentes países, y su mamá no le gustaba que él saliera a jugar con ningún tipo de muchachos que no fueran de su mismo grupo. Yo creo que una de esas las cosas que por eso Ramón tuvo muchos problemas, por esa sobreprotección de su mamá, pues se descontroló un poco, no puedo decirte cómo sería, pues que él era un tipo muy triste en ese sentido. Cuando hablaba de su infancia, hablaba con mucho angustia, se ponía nervioso por todas las cosas que nunca le dejaron hacer. La relación de Ramón con su señora madre fue un poco conflictiva, porque ella tenía un carácter muy dominante, muy posesivo, y eso a él prácticamente lo traumatizó a lo largo de toda su vida. Pero en realidad la idolatraba. Bueno, yo cuando quería venirme a Caracas, mi papá se opuso, porque yo estaba haciendo danza allá y como él no quería que yo fuera bailarín, ¡ah, eso es de marico! Pero papá, ese es un arte, ¿cómo que va a ser de homosexual? Esa palabrota que tú estás diciendo, le decía yo a mi papá. Bueno, yo tenía 17 años y entonces, bueno, yo decidí venirme. Él no me dio permiso, pero yo me escapé. Y entonces él me vino a buscar, hablábamos, conversábamos, mi papá, yo voy a quedarme aquí. Hay más oportunidades en todas partes, en la danza, en el teatro. Papá fue un gran estilista, luego del estilismo, y continúa con la barbería. De allí recibía mi educación, mi alimentación y el apoyo y el cariño de papá. Mis hermanos, por parte de padre, grandes hermanos. Pero yo siempre tenía esa inclinación. En un regreso de mi hermana de la Academia de Peluquería, me dice, el peine y la tijera para ti. Mamá me dijo, te vas de la casa. Yo aquí quiero un general para que vaya a Miraflores. O quiero un médico, o quiero un ingeniero. Porque yo lo que quiero es un título. Y le dije, no te preocupes, yo me voy, pero te voy a poner un título. En 1978, Luis Jonguera, el magnate de Europa y del mundo, le entrega el título de Barcelona, España, de Europa, de la alta peluquería, a favor de Alfredo Giuliani. Y así he seguido en ese mundo, que me apasiona, y el día que pierda la pasión, no cortaré más cabello. Todavía me acuerdo cuando mi mamá contaba
la época o el año en que nací. Decía ella que vivíamos en Maiquetía, en la calle del Cristo, que el cuarto donde yo nací era un cuarto que daba hacia la calle y que el parto fue así a pleno día y de alguna manera yo siempre vinculé esa anécdota con mi deseo de salir, de estar afuera. Después vino en los años 50, ocurrió la famosa inundación en La Guaira y mis padres se mudaron a Trujillo. Allí hice la primaria y luego mis padres regresaron a La Guaira. Ahí viví una vida totalmente diferente, vinculada al mar, y comencé mi movida hacia Caracas cuando comencé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, aquí en Caracas anduve por Radio Caracas actuando con danzas nacionalistas con Yolanda Moreno. Luego conocí al coordinador que se llamaba Luis Duque, que trabajaba en el show de Reni, que era el show más importante que había en la época, con el número 1, Renio Tolina. Y entonces me asimilaron como fish boy y después me ascendieron a coordinador. Y bueno, estuve ahí hasta que el señor Renio Tolina tuvo el accidente y murió en 1978. Es una persona que no ha estudiado. Una persona que vivió duro y empezó a trabajar en casas de familias, limpiando, planchando. No puede optar por otra cosa. Estudié toda mi vida en el colegio San Ignacio y luego estuve 4 años en el seminario jesuita. De allí salí y estudié filosofía. Mi primer libro fue publicado en el año 1979 y he publicado hasta ahora 13 libros de reflexión ensayística y poesía. Yo he padecido a lo largo de mi vida en numerosas ocasiones episodios psicóticos que han ameritado muchas veces hospitalización. Ramón era débil, era sumamente frágil porque era una persona sumamente sensible. Una gran pérdida, una gran lástima porque él ha podido ser un gran bailarín. Remóntate a la época de años 50, que una persona deje de una academia militar y deje una universidad para meterse a hacer ballet, pues no era bien visto en Caracas y en el círculo de amistades, pues. Hijo de una persona, el padre diplomático, la madre una señora de sociedad, pues no era bien visto. Yo soy coreógrafo y tengo mi fortaleza en jóvenes sexodiversos. Trabajo abiertamente con ellos. Hay personas allí que han estado en situación de calle, que han dormido en parques, que han tenido problemas con sus familiares, que han sido rechazados por su familia, que han sido inclusive cerradas las puertas por asumir abiertamente su orientación sexual. Los jóvenes como tal son curiosos, son dedicados, son arriesgados y creo que tengo los mejores alumnos. Y en el caso de Ramón, conociendo a Ramón, le habían cortado las alas porque él quería en Nueva York llegar a ser un gran bailarín. Pero con todos los tabús de la época y todos los prejuicios con la homosexualidad, eso lo fue acortando y la única persona que le dio apoyo fue su mamá. Ramón contaba que fue un gran golpe para el padre porque el padre pensaba que iba a ser aparte de militar,
e iba a ser una persona profesional, y dejar todo eso no era bien visto en esa época. Y el escándalo, pues, fue terrible. Bueno, yo creo que la vida afectiva nos acompaña durante toda la vida, por lo que yo veo ahora, porque lo que yo recuerde de mi infancia como niño en Valera es que a uno le gustaba, y a uno le gustaba el sexo, aunque no lo entendía, y le gustaba también el amor, aunque no lo entendía, y bueno, y esas primeras experiencias son las experiencias que te van formando y te van haciendo hombre y te van haciendo ser humano, ¿no? Así que independientemente del placer de sentir, era el placer de querer y de amar a alguien, ¿no? Yo creo que eso lo sentí siempre. Cuando mi hermano Feli tenía la edad más o menos de 13 a 14 años, fue la edad que él se quiso, como se dice uno, pues parrandear y hacer lo que él quería en la calle. Entonces mi mamá no quiso eso para él, y por intermedio de un amigo de mi mamá, que ella le iba a planchar allá a su casa, ella le explicó, pues ella fue clara con él y le dijo la situación de mi hermano, cómo era, que era ella sí le dice la palabra, que le nació marico y eso, y entonces que ella no quería pues que él fuera a agarrar la calle así tan joven, porque acuérdense que muchas veces uno son perseguidos y bromas, porque a mucha gente no les gusta esos tipos de personas así, pues. Y como madre al fin es su hijo, ella buscó la manera, le consiguieron ese internado hacia allá, y ella le preguntó que si quería irse para allá, y él le dijo que sí. Ahí habían muchachos de mi edad, otro más grande, de 12, 13, 14 años, y bueno, y una vez que fuimos a un paseo que nos llevaron para la iglesia, en la noche, bueno, yo me escapé con un chamo por ahí, con un niño de esos, que él tenía más edad que yo, y nos pusimos a hacer lo que ya ustedes saben, y nos descubrieron. De ahí para acá, bueno, ya todo el mundo sabía lo que yo era, y ya lo mío no era, como te digo, de lo que era, sino lo mío era de nacimiento. Me hicieron exámenes, me hicieron de todo, y que lo mío, mi defecto era de nacimiento, mi enfermedad, pues. El problema de mi homosexualidad fue la causa indirecta de mi salida. ¿Por qué salgo yo del seminario? Porque percibí que tenía deudas no pagadas con mi cuerpo, con mi instintividad, con mi sexualidad. Yo, de niño y de adolescente, tuve una relación muy problemática con mi cuerpo. Tenía un contacto bloqueado con mi corporalidad, y ese contacto bloqueado se prolongó también siendo novicio jesuita. De modo que yo decidí salir de la compañía de Jesús para pagar de alguna manera esas deudas acumuladas con mi corporalidad. Yo era muy recatado, todo era muy ordenado en mi cosa. Hasta que conocí un amigo que él se empató conmigo y me llevó a vivir a su casa en el 23 de enero. Entonces yo dije, ¿y cuánto tengo que pagarte? No, paga, me ayudas en la comida y todo eso. El tipo, muy bien parecido a él, estuvo conmigo ahí, yo me empaté con él, duramos 20 años juntos, después él se decidió casarse, y yo, en vista de que él se iba a casar, iba a tener hijos, yo decidí marcharme de allá, que él no quiso que me marchara, pero yo dije, pero ¿cómo voy a estar yo ahí contigo, tu esposa y yo? Ese triángulo amoroso, imagínate tú.
Quizás los miedos y vacíos de Ramón comenzaron cuando, siendo joven, fue violado por un tío que pasaba temporadas en la casa de la abuela. El tío Ramón nunca me habló de esto, ni de ningún recuerdo oscuro de su vida. Prefería conversar sobre los privilegios de su juventud. Yo creo que Ramón empezó con su trauma desde los 12 años, más o menos, que él empezó a darse cuenta de ciertas cosas que él no estaba, que no quería hacer lo que le decían que hicieran. Pues, un poquito dominado por su mamá, no te puedo decir si por el papá, pero por la mamá sí. Y él tuvo, bueno, rebeldía de todo muchacho de esa edad, se fue, hizo películas, bailó, hizo de todo su vida como él quería hacerla, pues. De ahí se fue a Italia y ahí se enamoró de 21, 23 años, no te puedo decir bien la edad, y se iba a casar con una hija de un diplomático. Y montaron apartamento, montaron un montón de cosas, y la muchacha, faltando 2 meses para casarse, tuvo un accidente automovilístico y eso lo traumatizó, pero fue para él, yo creo que lo peor que le pudo haber pasado a Ramón. De ahí él empezó, tuvo 3 meses hospitalizado, pero mal, bien mal. Él jugaba con el tema de las novias, que tenía novia, que se iba a casar hasta los 80 años prácticamente, que conocí yo o oí por ahí decir que tenía amoríos con una señora que todo el mundo sabía que era lesbiana, pero era como un parapeto, era como parte del ocultamiento de esa clase social donde ese tipo de cosas no se hablaba. Ramón era gay, eso lo sabe todo el mundo. Él no tuvo, no sé si pudo haber tenido parejas. Y él creo que me habló de algunas de ellas. Puedo hablar de eso sin ningún... Yo me acuerdo que una vez me contó que estaba en Nueva York y trató de levantarlo un negro. Y entonces, bueno, a lo mejor el negro no le gustó, o yo no sé, o no le pareció un poco peligroso, o no. Y entonces le dijo que no. Entonces el negro se ofendió y le preguntó, ¿es porque soy negro? Entonces él le dijo en inglés, tengo una noticia para ti, no voy contigo porque tengo un amante negro. Nunca fui discriminado, sino más bien me admiraban homosexuales que eran conocidos aquí. Era un mundo de mucha unidad, aquel mundo nocturno muy sano. Todos se reunían el amanecer, vamos a caer a que se Paco Torremolinos, porque Paco soltaba las plumas y bailaba el flamenco. No era mundo gay, era el mundo de los muchachos alegres. Yo creo que eso era más fino y más bonito y no lastimoso. Compartíamos en unos penthouse fabulosos, privados, fiestas sociales, donde éramos invitados por tarjeta. Había un bar cerca de la jungla, de la discoteca donde más bailé de noche y a poca luz, donde solamente tú eras invitado y no pagabas un trago, de una de las personalidades de la alta sociedad de Caracas, donde en su casa o en el bar, por decirte, señor Capri, señor Alejandro Mario, lo llama la duquesa de Alba o la reina de Inglaterra, pero no aceptaba que cancelaras en el bar, lo mantenía él mismo, pero era otra cosa de lo que yo estoy viendo ahora. Era otro mundo, más cordialidad, más compartimiento, más unidad. Bueno, uno cuando andaba en la calle, los que éramos gays serios, había los que eran gays depravados, había los que eran alegres, que andaban como le daba la gana, la vestimenta. Bueno, yo era un tipo que siempre procuraba andar siempre muy tranquilo, porque no me gustaba que se estuvieran burlando de uno, porque mucha gente se burlaba de los homosexuales. En una oportunidad yo estaba bailando en Canal 8 con Rafael López, y resulta que cuando yo llegué a un sitio, allá en el Silencio, me conseguí con un amigo, vino una patrulla, nos pidió los papeles, todo bien en orden, nos vieron raros, como que son gays, entonces nos han llevado presos para Cotiza. Allá nos hicieron bailar, el capitán sacó una peinilla, nos quería pegar. Pero usted como que es bailarín, bueno, baile. Yo me puse a bailar, no le paré, y el tipo, después nos cortaron el cabello, entonces yo perdí
el empleo aquí en Canal 8 porque a mí me daba pena salir todo trasquilado. Aunque luego me fui y me puse peloncito como estoy ahorita. Eso fue en 1971. Me contó mi tío que una vez lo metieron preso. Anteriormente me cuenta que existía la ley de vagos y maleantes. Muchas veces fue perseguido, desalojado en los locales nocturnos donde él actuaba en los años entre 80 y 90. A mí me impresiona bastante saber que él vivió por ese tiempo tan difícil y sobrevivió. La ley de vagos y maleantes era la ley que en aquellos tiempos se le aplicaba a las personas homosexuales y transgénero. Pero claro está, eso se le aplicaba a las personas pobres, porque la ley de vagos y maleantes era una ley eminentemente discriminatoria en general para pobres. Si tú eras una persona homosexual de poder o con dinero, o estabas bien y por mala suerte un policía te agarraba con tu pareja, tu amante, en un carro dándote un jamón en un sitio por aquí en Caracas, con pagarle al policía bastaba. Pero si tú eras un pobre, la cosa era distinta. Eso fue en el año 69, que yo estaba en Margarita, eran las fiestas de la Virgen del Valle, y yo con una malcriadez que agarré me vine y me reclutaron y me llevaron para Los Teques. Entonces tú sabes que en aquel tiempo un gay o un homosexual no podía estar en el cuartel porque en realidad eso no lo permitía la ley, pero yo hablé con un capitán y me mandaron para la cocina, pero como ellos no me quisieron creer si era verdad o era mentira de que yo era, entonces me pusieron a dormir en la cocina con los demás reclutas. Y hubo uno que me tocó y yo no aguanté la tentación y ahí no descubrieron. Pero de que me sacaron vestí de rojo y en tacones, es mentira. Me sacaron normal, me vestí con mi ropa y me dieron de algo. Lo que me da la oportunidad realmente para vincular mi formación académica como abogado es también las necesidades que yo tenía como ser humano de expresarme. Cómo vincular el conocimiento que yo tenía por mi formación, mis propios asuntos que yo quería expresar y cómo podía eso engranarse y proyectarse. Es decir, que fue excelente porque me dio la oportunidad para colocar el tema de la orientación sexual en Venezuela desde sus inicios como un tema que atañe a las libertades. Posteriormente, a lo largo de todo el trabajo con el Grupo Entendido, me proyecté como abogado, tuvimos varias causas que estaban relacionadas con atropellos y abusos policiales en los tribunales penales, reuniones con funcionarios públicos para plantear la temática homosexual como un asunto que estaba vinculado a la represión y a la persecución policial. Nuestros temas, quizás por la influencia de mi formación como abogado, era en el tema de la represión y de la persecución policial, la tortura y el atropello. Mi tío Ramón y yo tuvimos una pésima relación toda la vida. Básicamente, mi mamá y él no se querían, se odiaban, yo diría. Y mi mamá hablaba muy mal de él por su condición sexual. Nos los marcaba como un ejemplo de lo que no debería ser una persona. Y lo calificaba de parásito social. Pienso que era un país muy homófobo, que todavía lo es. Pienso que todavía hay mucha homofobia. Y no solamente era porque era homófobo, sino porque nosotros arrastramos problemas de discriminación estructurales muy severos en la sociedad venezolana, como yo lo percibo. La relación que yo siempre vi con su hermana fue una relación bastante distante y con los sobrinos igual. No había esa relación que debería ser hermana con hermano, sobrinos con tío. Siempre estuvo sumamente alejado de ellos todo el tiempo, todo el tiempo fue así. Él guardaba muchísimo las distancias. Él tenía muy marcado las clases sociales. Para él, todo el mundo no era igual. No tanto el dinero, sino si una persona era de abolengo, venía tenía un cierto apellido, un respaldo de apellido. Incluso él tenía una sortija con
con su escudo de su familia, y él se lo enseñaba, era para él un gran orgullo esa sortija, y se le enseñaba a todo el mundo, y tenía su árbol genealógico. Ramón contaba que el título le correspondía por parte del padre. Era un título de conde, y que en los círculos europeos, como siempre es tan llamativo tener algún título nobiliario, pues era aceptado como el conde Fon o la Fon. Bueno, mi tío Félix en el Teatro Sol y Luna presta su ayuda haciendo los trajes de las obras de teatro que se vayan a presentar allí en ese lugar. Cuando hay cualquier evento allí, a él lo llaman por ser colaborador y presta su servicio haciendo los trajes, los disfraces. Yo pienso que Félix es una persona bastante agradable, pues lo conozco hace bastante tiempo ya. Se la pasa aquí siempre con nosotros ayudándonos en el vestuario, en el teatro. Es algo así como un tío para mí. El día que Félix por su edad ya no esté con nosotros, que ya no esté presente en esta vida, pues lo recordaré como un tío, como un pariente, como una persona que me ha aconsejado mucho, como alguien muy especial. Ramón tuvo la gran influencia de la religión católica, apostólica y romana, pues se le inculcó su señora madre y en los colegios religiosos a los cuales asistió. Tenía una gran devoción a Nuestra Señora de la Soledad y al Cristo de Medinaceli. Frecuentemente asistía a la Santa Misa los domingos y a los sacramentos de la confesión y comunión. He encendido la luz de mi santo niño de Atocha. Después de mi oración al lado de René, hablo con el padre Juan Cardón, príncipe de Bélgica, quien abandonó el principado por luchar por los pobres en Venezuela. Padre, cuando le cortaba el cabello, ¿hacia dónde va que se está poniendo tan guapo? Voy al Vaticano. ¿Podría usted traerme una pieza de Lladró y que sea bendita por el Papa Caminador? Sí, si hablo, voy a hablar con él, contesta Juan Cardón. Y le pido a mi santo niño de Atocha. Aquí lo tengo a mi lado, ojitos azules, el original, y cuando le enciendo la luz, les rezo un Padre Nuestro, un Ave María, y abre las puertas del mundo. Yo soy un hombre profundamente religioso y no entré al seminario llevado por los sentimientos de culpa que me producía mi homosexualidad. Yo entré al seminario porque estaba persuadido de que Dios me había llamado al sacerdocio y a ser jesuita. La abuela de nosotros, abuela de Félix, era espiritista que fumaba sus tabacos y bueno, y él sería que salió con ese ánimo también de que le gustaba y empezó él también a fumar sus tabacos y eso. Digo yo que, como uno dice, que esas cosas muchas veces las lleva uno en la sangre. Es una cosa que uno no puede abandonarla porque es una creencia y además cuando uno es creyente, uno tiene que seguir su trayectoria. Pero de eso me enfermé, que agarré cama, que estuve 2 días en el hospital, que ya el dolor no lo resistía por la broma de la columna. No podía ni caminar, tuve 3 meses en silla de ruedas, andaba todo doblado con muletas. Entonces un 26 de diciembre, hace 4 años, me bajaron en silla de mano y me llevaron a Ibarí en el Santero y me hicieron una obra. Cuando me paré de ahí, ya no tenía el dolor, porque incluso el médico, el traumatólogo mío me dijo que yo me había hecho, que ahora andaba más derecho, que ahora caminaba mejor. Entonces yo le expliqué, entonces él me dijo que él no creía en eso porque todo era un mito. La fe es la que mueve montaña, porque si uno no le tiene fe a una cosa, nunca la tiene y nunca tiene éxito, ni sale para adelante. Ramón se dedicó los últimos años a la pintura, que fue su refugio ante tantos problemas que él tuvo con su madre y a través de toda su existencia.
y eso lo ayudó mucho a sobrellevar esos últimos años. Se dedicó especialmente a esa pintura moderna, abstracta, que gustó mucho en algunos ambientes. No dejo de bailar en puntilla a pesar de que tengo una pierna contuida, pero los pinines y las puntillas y la mano, bueno, en estos días se cayó el metro. Había una música tan divina en ese metro de Caracas, en el subterráneo, que desde la escalera salí bailando hasta que entré en el vagón. Señoras muy humildes, pero conocientes o conocedoras de lo que es el arte, me aplaudieron. Tenía 8.000 bolívares, que era para un apartamentico, era la cuota inicial. Yo decidí irme a Nueva York. Dije, no, yo tengo que irme a Nueva York. Llegué a Nueva York con unos amigos gays que tenía allá. Me presentaron a un señor cubano que tenía un cabaret donde hacían show travesti y me citaron para que fuera un día. Allá me maquillaron divinamente, me dieron comida y me pagaron $50. Y bueno, eso fue muy agradable para mí, que en Nueva York, del Ire School, la escuelita, me hicieran hacer un show y tuviera éxito. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, a mi tío Félix le gusta el joropo, desde muy joven, y eso es lo que a él más le gusta bailar. Y bueno, algunas cosas que le he criticado es que cuando está pasado de trago, no se comporta como tiene que comportarse, sino que empieza a decirse poco de grosería delante de la gente, y eso me da pena, pues, o sea, no me gusta. Nunca me ha llamado la atención ni a esos centros nocturnos de gay, ni sitios de ambiente, ni discoteca, ni nada, porque yo siento más satisfacción en los bailes tulleros. Yo podría ir, a mí no se me quita nada, pero no es lo mismo. No es el mismo ambiente, porque entonces ahí el otro te va a ver así por encima de los hombros, y que no, porque se cree que no somos iguales. Todos los homosexuales somos iguales. Yo tenía mis conquistas, mis barrancos, mis arrastres del joropo. La primera vez que yo me gustó fue un cantor, bueno, que ya es difunto. Y de ahí para acá, bueno, he tenido mis relaciones, pero de vivir con ellos el momento. O sea, es como decir, como yo ahora me he inventado que yo soy. Yo soy la señora Villegas, con quién y con quién llega, yo no voy a estar diciendo que voy a ir a un baile, mira, tú eres mío, ese es mi macho, no. Yo quisiera que me recordara como lo que soy, un homosexual, un ser alegre, bochinchero, joropero y con ganas de seguir viviendo. Mi tío Ramón era definitivamente un hipocondríaco. Siempre lo sospeché y se oía en los círculos familiares que iban a muchos médicos, a muchas clínicas en Venezuela y en el exterior. Entre los papeles del tío encontré récipes, informes médicos guardados cuidadosamente por fecha. En una clínica visitó el departamento de dermatología, el de urología, ortopedia, oftalmología, cirugía rectal, enfermedades infecciosas, el de psiquiatría, donde fue diagnosticado con un problema psicosexual y una personalidad histérica. También encontré una serie de cartas de clínicas internacionales y nacionales pidiendo que efectuara los pagos. Parece que efectuaba los exámenes y dejaba las cuentas. Ramón siempre añoraba con volver a vivir a Europa, siempre fue su sueño. Es tan así que tenía un mobiliario guardado pues, en un guardamueble en Roma, porque su idea primaria era volver a vivir a Italia. Vivió su vida, sus mejores años los vivió en Europa.
sábado 29 de julio, cuando se sucedió el terremoto de las 8:01. La previsión, que siempre es buena consejera cuando no llega al exceso y le da puerta franca al pánico, estuvo presente. Familias enteras. Ramón quedó traumatizado con el terremoto de Caracas, a tal punto que tuvieron posteriormente que hospitalizarlo y someterlo a una cura de sueño. En el caso de Ramón, su desequilibrio psíquico es fácil de entender, porque al final se vuelve totalmente hipocondríaco, pero era una forma de vivir. ¿De vivir por qué? Porque no había otro pensamiento, era lo que lo circundaba alrededor con todas estas enfermedades que eran ficticias, porque se fue como cuando una mata le falta agua y se va secando. Esa es la palabra. Ramón se fue secando. Bueno, mi hermano Félix tiene dificultades del asunto de los huesos. Parece que tiene también un problema del azúcar, porque eso lo tenía mamá. Muchas veces las plantas ayudan mucho a eso, a controlar el azúcar. Yo tomé mucho la flor escondida y le dije a él que la tomara. Entonces la estuvo tomando un tiempo y me dijo que sí, él fue al médico. Pero hay veces que cuando se pone a tomar, tú sabes, uno no sabe qué anda haciendo en la calle y no podemos decir, ¿verdad? Le está sentando el tratamiento. En estos días me ocupé yo mismo, chequeo médico. Me encontré con una muchacha joven y me hizo un chequeo completamente, ella y yo. Y me hago mis exámenes médicos, me hicieron todo, perfil, el HS que llaman García, la copa que me lo voy asesorando en esa rumba. Sin ningún microbio fue lo que me dijo y me dieron un beso. Mi tío Osvaldo o Celia no pudo participar en este documental porque por su precaria situación económica él ha tomado trabajo a través de una empresa transnacional que lo hace trabajar de lunes a lunes. Es una empresa que se encarga de vender productos de casa en casa y no le da tregua para demostrar en este momento lo talentoso que es. Mi tío no tiene seguro social. De verdad que no sé cómo vería yo a mi tío en unos cuantos años. Uno como artista, uno se siente mal, porque voy a estar pidiendo, imagínate tú, porque yo no reuní para comprarme en mi casa, porque yo no tuve todas mis cosas que tenía que tener, porque uno va viviendo el día a día. Pero como a uno no le gusta estar viviendo los demás, yo me he elaborado con mi seguro social y con lo que me aportan los muchachos que viven aquí conmigo. Y bueno, hasta que hay un dicho que dice, la vejez, la enfermedad y la muerte. Eso es todo. Después de la muerte de mi madre, me volví a relacionar con el tío, aunque a distancia. Eran largas conversaciones telefónicas, donde me relataba con entusiasmo su esplendorosa juventud entre el jet set internacional. Una vez me contó sobre un varón alemán que había vivido en Sicilia a principios del siglo XX, dedicándose a retratar a jóvenes pescadores y campesinos posando como héroes grecorromanos. Mi tío descubrió las fotografías en una subasta de arte y compró varias de ellas. Me contaba cómo la belleza de los efebos le había producido una inmensa nostalgia sobre la pérdida de su propia juventud. Nunca me dijo qué hizo con esas fotos y tampoco pude encontrarlas. Bueno, cuando yo me di de cuenta que fue pasando mi juventud, ya iba madurando, iba poniéndome más maduro, más mayor, pues, me di de cuenta de que uno mismo tenía que, ¿cómo te diría yo? Bueno, acostumbrarse y saber vivir la vida, no echarse a morir porque todo el tiempo uno no va a estar joven. Siempre llega una cierta edad que uno tiene que recapacitar y hacer lo mejor de su vida.
Con respecto a la juventud, eso ya está pasado. Claro, me divertí mucho, traté de aprender muchas cosas, bailé, canté, actué, viajé a París, a Madrid, fui a Nueva York. Eso fue muy agradable. Era juventud. Para mí la juventud creo que es algo pasajero. Es una época que es inolvidable, pues. Y muchas personas no quisieran llegar a la adultez. La belleza es el principio, es el futuro, que siente eso tanto mental, que se desarrolla en la mujer, en el hombre, en el tercero. Y desde niño uno se va viendo los rizos, las melenitas, esa sonrisa, y cuando uno empieza a verse en una lagunita, que es un espejo de agua, en la profundidad del agua, el hombre comienza a verse y es donde nace el narcisismo. Y todos los hombres siempre se han visto de cualquier color, de cualquier tez de piel. Siempre en la mujer y el hombre está la belleza. Por lo menos los que tienen su físico se creen bonitos o son bellos, bueno, ellos tienen que cuidarse. Pero la mejor belleza que hay es la del alma. No creerse que uno es más bello que el otro, ni que tiene más, porque tenga belleza, tenga un físico, sea mejor que los demás. La belleza siempre se lleva en el alma y en el corazón. Sí, la belleza es importante. La gente dice que no, que la belleza del alma nos llena. Ciertamente nos llena en ciertos momentos de nuestra vida, pero lo primero que capta nuestra atención, obviamente, va a ser el físico. ¿Por qué? Porque lo primero que tú estimulas son los sentidos, la vista, el habla, el olor, el tacto. Esos sentidos obviamente van ligados a aspectos de belleza. A ti no te llama la atención nada áspero ni ácido. No, tú buscas lo terso y dulce. El mundo gay es duro con las personas en la tercera edad o con un adulto mayor. Es porque es que nosotros mismos hemos desvirtuado esta situación. Si yo soy un homosexual que me valoro como persona, creo y tengo la convicción de que yo puedo atraer a un ser humano, a un hombre. Yo lo puedo atraer. Pero como si empiezo a desvirtuar la sexualidad, el placer en un displacer, trato de buscar eso en muchachos jóvenes. Esa patología, esa conducta es repetitiva en el mundo gay y por eso, fíjate que al extremo que un muchacho que tenga relaciones con un hombre gay, un gay joven le dice, asco, ¿cómo tú vas a tener relaciones con ese viejo? Bueno, yo te voy a decir una cosa, de que sea bello o bonito, atractivo, eso es mentira. Que si era sangrino en aquellos tiempos, porque hay muchos hombres que tenían sus mujeres y les gustaba la guachafita, bueno, ¿cómo no? Se complacía, si no sobraban. Y todavía, yo tuve, no hace mucho tiempo, chamo bien y todo, ser un galán, tenía un físico. Después quiso querer aplicarme la de que le diera más de lo contrario, y es que no. Que ahora había llegado la nueva hora, que ahora uno tenía que estar bien cobrado porque el cochino estaba caro. Al llegar a esta edad, me siento muy tranquilo. Y a pesar de todo, hay que estar tranquilo. Lo importante es mantener la salud y no enfermarse. Porque al enfermarse uno se empieza a deprimir. Y ahí es que viene la muerte. Al deprimirse, ya le llegó el momento final. Yo recomiendo a toda la gente que dice, ay, esos viejos. No, pero si los viejos tenemos una vida anterior que fue muy buena, la juventud. Entonces, ¿para qué nos vamos a deprimir? Nos recordamos el pasado, pero vivimos el presente. Y el futuro ya vendrá. El tío Ramón, cada vez con la edad, empezó a volverse mucho más neurótico de lo que siempre había sido y lo fue envolviendo la enfermedad mental. Se fue aislando del mundo. Una vez me lo encontré en un supermercado
y me impactó ver un anciano con ropa en muy malas condiciones, en muy maltrecho estado físico, y eso me causó gran impresión. Yo tenía mucho tiempo que no me relacionaba con él y averigüé con su enfermera que por qué estaba así, que por qué le permitían salir así. Cuando yo lo conocí, que vine junto a él, no estaba así nervioso, ni estaba así. Después fue pasando los años y él se fue encapillando en la muerte, que se tenía, que por qué se tenía que morir, que por qué se tenía que morir, que Dios no le mandara la muerte, que él quería vivir. Bueno, me ponía la cabeza loca. Ramón, durante los últimos años de su vida, se encontraba sumamente aislado. Después de haber frecuentado la mejor sociedad y de tener tantas amistades, se descuidó y fue abandonando todos esos círculos. Hasta el punto que durante las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, él se le insinuaba a algún amigo cercano o un pariente para que lo invitaran y no pasarlo solo. Pienso que si hubiera hecho una vida más cercana a su familia, como tantísima gente lo hace, pues su familia lo hubiera acompañado en esos momentos de tanta soledad. Yo creo que para las personas mayores homosexuales sí tienen un poco de problema. ¿Por qué? Porque se le va haciendo el círculo muy chiquito. No tienen hijos, no tienen esposa, la gente es más allegada. A lo mejor con las personas que han sido pareja ya no están con él porque está viejo. Entonces se quedan muy solos. La vejez para un adulto mayor gay no es diferente a la demás. Tiene mucha similitud. Terminar solo, sin una compañía, sin un apoyo. No es valorada. Seas gay o no lo seas, una persona adulta mayor no es valorada. Pienso que la llegada a la vejez pues significa en cierta manera soledad. Va a haber un momento en el que los viejos vamos a estar más solos que en las épocas donde éramos jóvenes. La amarga realidad es esa. Todos los homosexuales están solos, morirán solos porque no van a tener una pareja al lado que los aprecie como persona, sino como persona económicamente. A mí no me parece que ser viejo es sinónimo de estar solo, porque yo te digo sinceramente, hay viejos que viven solos, hay personas mayores o viejos que viven solos, y si están pendientes de ellos, tienen comunicación con alguna gente, que o les hable, los atienda, y le escuche sus consejos. Uno no tiene por qué sentirse solo, ni viejo, ni nada, porque yo no siento el peso de la soledad, a pesar de que hay momentos en que sí experimento la necesidad de un compañero. Es decir, hay días en que me parece que lo único que completaría este momento de plenitud que estoy viviendo es la presencia de un compañero. Y bueno, de repente sentirse solo, uno no se siente solo. Si la soledad es muy buena. Y de que uno no esté enamorado, no, bueno, de repente uno no debe darse cuenta que al llegar a determinada edad, ya uno no puede estar en asuntos sexuales. Ya tiene que estar más tranquilo, más conversador, tener como más, ser más reflexivo, ¿no? Y ver que eso es una etapa de la vida que ya feneció. Por supuesto que al homosexual solitario lo espera una vejez hasta cierto punto dramática si no tiene pareja, pero sobre todo lo que provoca más dramatismo
es que ese homosexual solitario no tenga riqueza interior, no tenga densidad psíquica, no tenga vitalidad anímica, sea un pobre hombre. Al pobre hombre lo espera una pobre vejez. Por mucho tiempo pensé en el destino trágico de los homosexuales. Creía que era así y veía en mi tío un ejemplo. El destino trágico de la muerte violenta o de la muerte súbita o de la muerte por una vejez desgraciada. Hemos descubierto que existen adultos mayores que están en total abandono. Yacen en pensiones de mala muerte del centro de Caracas, se encuentran hacinados en zonas extremadamente humildes, han sido discriminados por una sociedad que no toleró a un ser homosexual. Eso genera un estigma. Lamentablemente también han sido excluidos por otros adultos mayores porque de una u otra forma el tema homosexual es un tema novedoso en la cultura venezolana. Yo no tuve familia. Entonces esto es lo que la vida me dio, pues. Es lo que yo elegí por no tener familia, por no engendrar hijos, por no tener... Y bueno, que también pasa que las parejas en la parte homosexual no son como las heterosexuales, que duran eternamente, que duran 50 años, matrimonios de oro, de plata, nada de eso. Por las mismas pautas que hay en la homosexualidad, ¿verdad? Que está la promiscuidad, la infidelidad, los displaceres, pero sí hay sus matrimonios gay que han durado muchos años porque ha habido amor. Ya uno maduro debe tener su pareja y como no es tan fácil conseguir pareja, algo estable y serio en el camino de la homosexualidad. Pero sí pienso que me gustaría verme ya viejito con mi pareja, viviendo junto a él. Sería bien bonito. Sí, yo he pensado en la vejez, he pensado también cómo estaría, si estaría solo o estaría acompañado. He pensado también en que no sería algo como para que me trangara mi pie a lo que quiero hacer, que es bailar, que es estar con las personas que me gustan y que siempre van a estar conmigo. Bueno, yo te digo, yo estoy bien solo, claro que de vez en cuando sí le hace falta a uno compañía, pero ahorita ellos no, ahorita la mayoría de hombres o de chamos no quieren compromisos, sino como Facundo Fajardo, meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. Si te he visto no me acuerdo. Se va y cuando tienen ganas es que lo buscan o cuando necesitan real. Y para yo estar en eso, lavando, planchando, cocinando, agarro los realitos y se los llano, me los tomo, me los echo encima. Mi tío Ramón, en los últimos años recobramos cierta relación, no amistad, pero yo lo llamaba, él me llamaba, conversábamos por teléfono. Le gustaba recordar ese mundo de los grandes personajes, los nobles, y por ejemplo, que lo había llamado la condesa X desde Roma. Había cierto componente de fantasía en el mundo que él describía en sus últimos años. Me llegó a decir que quería que yo fuera su ghostwriter, o sea, la persona que escribe un libro por otro sobre su vida. Eso nunca tuvo lugar. Yo siempre le insistí, yo te lo escribo, tú me lo dictas y hacemos un libro de esa vida tan maravillosa, tan diversa que has tenido. En este mundo artístico siempre existe la competencia. Y ser gay, ser travesti, ser fonomímico, no es la excepción. Siempre va a haber artistas más jóvenes, siempre van a haber artistas que puedan comprarse un atuendo mejor que el tuyo, que puedan brindar un mayor espectáculo. Una persona fonomímica, cuando llega a una cierta edad, se le hace muy imposible presentar
sus mismos vestuarios o su mismo show. Y ya él tiene una cierta edad que le impide poder hacer muchísimo más de lo que pueda dar. Quizás olvide la letra de alguna canción, olvide algún movimiento o no resista exactamente a 2 números de canciones. Es rudo. Es rudo porque para una persona de su edad ha sido difícil, pues. Yo siempre hacía de animadora, Madame Margaret animando, presentando, después de haber un opening, después íbamos presentando a diferentes travestis que hacían, uno hacía a Mirla, otro hacía 2 o 3 canciones, después entraba yo, presentaba a otro, hacía a Mirta, otro hacía a Liza Minnelli, y así se iba variando, se iba ensamblando un show en base a la animadora y a las cantantes. Cuando hacíamos el show, el público era muy receptivo, se acaloraba bastante, le encantaban los shows. Y por supuesto, Madame Margaret era muy aplaudida. Fuimos bien pagados en aquella época, nos pagaban muy bien. Claro, como hicimos viajes para toda Venezuela, las discotecas gay de toda Venezuela, imagínate. Manolo, que era el manager, se compró un carro con nosotros. Nosotros le echábamos broma. Pero te compraste un carro con los maricos. Madame Margaret hacía siempre 2 piezas, porque como él como yo era actor, yo tenía mucha base para hablar con la gente, con el público. Yo siempre hacía Lola y uno que se llamaba Se dice de mí. Pero lo bueno era que Se dice de mí, que yo lo hacía y yo dejaba a todo el mundo sorprendido porque los demás no se querían quitar la peluca para el show. Y yo terminaba, cuando yo soy así, yo me quitaba la peluca. Y aquello se venía abajo en aplausos estupendo. A los homosexuales nos encantan los shows de travesti porque uno puede interpretar a una mujer. Y como uno se quiere parecer a las mujeres en ese momento, uno quiere usar esos afeites, esos vestuarios que usan las mujeres y sentirse como bonita, maquillada, vestida, con joyas, uñas pintadas, labios pintados, todas esas cosas, imagínate, que llenan todo ese ambiente de magia, sensualidad, alegría, dramatismo. Y bueno, todos los amigos gays ocurre y les encanta vestirse de mujer. Algunos por echar broma y otros por sentirse mujer. Bueno, haciendo mi personaje Márgara, siento mucha nostalgia porque yo lo hacía desde 1977 y a esta época hay un cambio radical en la fisonomía de la persona, pero me siento bien a pesar de todo y creo que di la pauta, pero el recuerdo del pasado es terrible. Claro que uno no vive de recuerdos, sino de la ilusión que lo lleva uno en su corazón y recuerda todas aquellas épocas pasadas que lo hizo tan bien, con tanto empuje. Claro, la juventud te dio ese empuje. Una gran nostalgia es lo que siento, guapo. Pero no lo voy a volver a hacer. Más nunca lo voy a volver a hacer. Yo creo que es mi último performance, mi última actuación. Como lo dije al final de la canción, el aplauso final. Recuerdo que lo último que me dijo es que le trajera de Londres, de una tienda, un pijama de algodón, porque eran los únicos con los que podía dormir. Yo compré el pijama, digamos que era la primera vez que me había pedido que le trajera algo. Y le llevé el regalo. Cuando llegué a Caracas, cuando llegué al país, me informaron que había muerto. Y el pijama nunca se lo pude regalar.
antes de morirse, me estaba preguntando por sus prendas que estaban la sortija esa, que no sé qué se hizo esa sortija. Él llegó con esa sortija a la clínica Santa Cecilia, que fue donde murió. Y yo le dije, bueno, conde, quédese tranquilo, que pues se puso muy inquieto ya cuando se estaba muriendo. Entonces levantó la mano, fue lo último que hizo. Levantó la mano y me dijo, conde, pero condenado. Y ahí se quedó. No habló más, de ahí no, tuvo como una hora más, pero no habló más. El anillo que tanto él valoraba, que llevaba en el meñique, el anillo de nobleza, del conde que pretendía ser o era, eso nunca se ha aclarado, desapareció misteriosamente. Yo creo que si Ramón hubiese estado casado, no se hubiera muerto en esa forma que se murió. Primero se lo llevaron a la clínica y le avisaron a sus primos. Y ellos vinieron inmediatamente. Me di cuenta que estaba respirando muy mal y era que le faltaba el oxígeno. No sé si los primos no se dieron cuenta que no le habían puesto el oxígeno. Si hubiera tenido un hijo o una esposa ahí pendiente, no hubiera pasado eso. Cuando yo le avisé al doctor, estaba muy mal. Todavía Ramón tendría 15, 20 minutos de haberse muerto, que me dijeron, dámonos las llaves que vamos para la casa a trancar todo. ¿Dónde están las prendas? Me preguntaban a mí, yo sabía dónde estaban las prendas, pero ellos eran los que tenían la llave y yo les dije dónde estaban. Pues. Algunos familiares que se le habían acercado en los últimos años, evidentemente esperando su muerte por la codicia de todo lo que podían obtener en objetos de valor que sabían que él atesoraba, llegaron y se llevaron prácticamente todo lo que había de valor, joyas, diamantes, vajillas, platería, cuadros antiguos. Todo lo que él atesoró y guardó, porque era un acumulador y tenía escondido bajo llave, todo se lo llevaron. Para mí fue una gran pérdida porque él tenía grandes condiciones para llegar a ser un gran bailarín. Pero cuando la familia se entera de esto, que regresa a Venezuela, la situación se le vuelve muy difícil y ahí empieza a vegetar hasta que muere porque no pudo hacer más nada en su vida sino seguir a su mamá, una vida de casa, una vida de amigos, de fiesta, pero en realidad ese no era su mundo, el mundo de Ramón era otra cosa. Y yo lo veo a él personalmente que viene y me llama ahí delante de la cama. Y yo abro los ojos y lo veo a él igualito cuando andaba con los pijamas puestos, eso azul que yo le lavaba, que a él le gustaba mucho, siempre se los tenía puestos. Entonces, el tipo, yo lo veo que se va haciendo así, mira. Bueno, ¿y qué es lo que te pasa a ti, chica? El día que yo no pueda coser, bueno, ni pueda lavar, ni pueda planchar, le pedí a Dios que me ayude y siempre le pido a Dios que me dé fuerza porque uno pueda coser una pieza, pero no esforzarse ya porque ya uno tiene una cierta edad y cuando uno esté más avanzado, que tenga más edad de la que tiene, no tiene que hacer las cosas pausadamente y el día que no se pueda, bueno, veremos qué se hace, pero la vida sigue. Yo sé que la gente me recuerda como, mira, ahí va Orlando Daza, mire, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Nada, desde que me retiré del Canal 8, después se fue Reni, después trabajé en el Canal 8, ya no trabajé más y me quedé aquí oyendo música, viendo la televisión y leyendo. Voy a ponerme a escribir. Tengo que escribir. Vivo un momento de gran plenitud existencial. Es verdad que hay un déficit permanente erótico, afectivo al no tener pareja, pero ese déficit está compensado por el amor, el afecto que a mí me rodea. Entonces yo me siento muy satisfecho, creo que como hombre, como ser humano, como persona que ha trascendido a una gran cantidad de exclusiones, diferencias, muy, muy satisfecho.
Y todavía pienso que me queda mucho tiempo más por hacer cosas. Ahorita estoy en una etapa de mi vida más recogido, más tranquilo, siento yo eso. Pero tengo la dicha y la suerte de que tengo compañía, tengo familia y creo que tengo también capacidades para el momento en que no tenga más compañía y no tenga más familia, de poder solo hacer cosas que puedan mitigar esas desgracias que ocurren con la vejez, como la soledad y la enfermedad y la incapacidad. Bueno, cuando esté mayor, más viejo, no quiero ser peso a ninguna otra persona, porque a veces escucho preocupaciones, tanto como monetarias en los familiares, como tener que limpiarle un pañal a un anciano. Entonces yo a un asilo, porque cobarde sería que llegue enfermo y me da un tiro. No, eso es ser cobarde, es tener miedo. Qué sabroso es reír ante un poco de viejos que están retirados. Yo me siento feliz así como soy, quisiera seguir viviendo, pero bueno, en lo que se me llegue la hora de no estar en este mundo, bueno, partiré feliz, pero yo estoy agradecido por Dios con todo lo que me ha dado y con lo poco o mucho que me falta por darme. Bueno, yo lo apoyo ya que entendí su situación y bueno, hasta donde lo podamos apoyar, lo apoyamos, pero si no estamos de acuerdo en ciertas cosas de que mi tío a veces está peleando con nosotros por no dejar y no le permitimos eso. Pero del resto yo sí quiero a mi tío, pues porque es mi tío, ya entendí de que no había otra forma de ¿cómo te explico? De no aceptarlo como es. Que uno dignamente ha llevado su vida, trabajo, respeto, responsabilidad. Entonces, uno honestamente tiene que darse cuenta de que ya viví lo suficiente. Como decía Isa Doble, nadie me quita lo bailado. La muerte, no hay miedo, porque la muerte es la nave que uno tiene aquí, el cuerpo. Cuando morimos, respiramos, boqueamos y queda el vacío de esta nave. Pero se va más allá y uno queda siempre en ese cielo divino, infinito, que existe, que dicen, ¿llegaríamos allá? Sí llegamos. La muerte. ¿Por qué será que todo el mundo le tiene miedo a la muerte? Yo la espero con mucho gozo, con mucho alborozo. ¿Cómo será? Pero a mí lo que me preocupa es que llegue la muerte. Porque yo me voy a preocupar por lo que... Ok, ay, si te moriste te entierras. Pero no, yo no quiero darle malestar a nadie, que por eso yo estoy reuniendo poco a poco para que me cremen. Porque me muero, alguno de los amigos o algún familiar que venga, llama, mire, ven a recoger al señor Orlando Daza para que lo cremen. Y bueno, se le da las cenizas a los familiares. Eso es lo que quedamos, ceniza. Si a mí la vida me lo permite, yo voy a poder acompañarlo hasta la muerte y a cumplir su último deseo si es posible. Porque quiero hacerle saber que nunca estuvo solo. Siempre tuvo un sobrino y que siempre será mi tío. Su último deseo es descansar en paz y ser enterrado con sus pelucas, vestido completamente del personaje que imitó en su vida, que es Celia Cruz. Y para el día que me vayan a sepultar, que me vistan de blanco. O sea, un pantalón blanco, una camisa blanca. Porque cuando uno se muere se quiere llevar todo y lo que se lleva es lo que se lleva puesto. O como me quieran vestir, pero no de mujer. Que entonces si es para donde uno lo llevan, si es para el cielo o para el infierno, ahí no me van a entrar de mujer porque en realidad saben que soy un hombre. Eso sí que me maquillo, me pinté mi ceja, pero cuando ya que San Pedro, bueno, San Pedro digo, se escapó otra loca, me quito yo.
En la lápida de mi tumba, sea en granito, sea en piedra, sea en mármol, mi frase que saqué cuando muchacho, donde hay tanta gente maquiavélica, como lo dijo estos días en una revista una actriz, y por eso yo saco esa frase, antes de que ella saliera con esa palabra, lo dije en pocas palabras, no maquiavélicas, y asimilen, no la riegues, pero tampoco la seques. Alfredo Giuliani. Este poema se titula Cabafiana. El poema dice así: mientras la ciudad se despereza y la piel conserva todavía los olores que la ducha borrará. Ahora que no necesito mentir, encuentros deletéreos, porque el amor ya no requiere de baratos hoteles ni urinarios. Ratifico, sin embargo, la subversión de aquel inicio, la ilegalidad de las caricias complotando contra la burocracia del placer. Salud como entonces al asombro pagano del deseo. El tío Ramón reposa junto a la abuela en el panteón de la familia. A pesar de las diferencias y desencuentros que tuvimos, soy el único que cuida su tumba. Quizás con la esperanza de que algún día alguien cuide la mía.